Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio de semana laboral y que todo les salga bien. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la tentación. La tentación generalmente son pensamientos obsesivos que vienen a nuestra mente y vienen continuamente, de tal manera que son pensamientos que forman o que tienen constituidas en nuestra vieja manera de pensar, fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que nos impiden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra nos da la solución para ello. En primer lugar, en 2 capítulo 10, versículos 4 al 5, la palabra de Dios nos recuerda que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, y que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por el otro lado, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, también nos recuerda que para resistir todas las acechanzas del diablo, para resistir en el día malo, que es el día de la tentación, el tiempo de la tentación, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es decir, en su palabra y en su Espíritu Santo, para poder vencer toda artimaña del diablo. Y para vencer la tentación, lo primero que necesitamos recordar es lo que nos enseña la palabra en Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15, que cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de sus propias pasiones carnales, de sus propios deseos carnales o deseos de los ojos o vanagloria de la vida, y que la tentación, en primer lugar, viene a nuestras mentes y después de que viene a nuestras mentes nos atrae, nos seduce, concibe y da a luz el pecado. Y todo eso sucede en nuestra mente. ¿Cómo sucede? En primer lugar, viene la tentación. La tentación en sí no es el pecado, sino que es la incitación del diablo a que usted y yo pequemos. Pero lo primero que sucede en nuestra mente es que comenzamos a cavilar. Si en lugar de rechazar la tentación de una vez cuando viene, comenzamos a pensar en nuestra mente si sería bueno caer en la tentación o no sería bueno caer en la tentación. Hay una indefinición, hay un diálogo interno en el cual evaluamos las posibilidades de caer en la tentación y las posibilidades de no caer en la tentación. Una parte de nosotros, nuestro ser interior auténtico, real, nos dice que no pequemos, pero la carne, el yo falso, nos dice que sí pequemos. Esa es una primera batalla que tenemos en nuestra mente. Pero luego de eso, si esa batalla no la vencemos en ese momento, entonces somos seducidos por el pecado, es decir, ya tomamos la decisión, la convicción de pecar. Esa es la seducción. Luego viene la concepción del pecado. Que es cuando ya lo planeamos y finalmente lo damos a luz, lo consumamos. O sea, todo el problema de la tentación al pecado, el camino de la tentación al pecado está en nuestra mente, está en nuestra concupiscencia, en esa vieja manera de pensar que necesitamos renovarla. Y cómo vencer la tentación. En Primera de Corintios, recordando primero que nada que la base para la destrucción, para la batalla, son armas espirituales. Dentro de esas armas espirituales, el arma fundamental es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la base del escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, en la armadura de Dios nos recuerda que la espada del Espíritu, es decir, nuestra arma ofensiva contra las acechanzas del diablo, es la palabra de Dios. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios y lo mismo necesitamos hacer cada uno de nosotros. Pero antes de
de iniciar la batalla, tenemos que tener la convicción, la certeza de que usted y yo somos, en primer lugar, de que la palabra de Dios es la verdad, y siendo la verdad, entonces lo que dice la palabra de Dios que usted y yo somos, es lo que somos, que podemos lo que la Biblia dice que podemos y que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y que separados de Dios nada podemos hacer, de tal manera que necesitamos unirnos a Dios y fundamentarnos en la palabra de Dios para derribar esas fortalezas y para vencer esas tentaciones. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Dios, en primer lugar, ninguna tentación es mayor de lo que nosotros podemos soportar. Y en segundo lugar, Dios siempre nos va a abrir una puerta por el Espíritu Santo, una puerta de salida de la tentación. Pero usted y yo tenemos que tomar esa puerta. Y Dios no nos va a empujar. El Espíritu Santo no nos va a empujar hacia esa puerta. Usted y yo tenemos que decidir salir por esa puerta. Siempre que viene la tentación, el Señor nos da una salida, pero usted y yo necesitamos tomar la salida. En Mateo capítulo 26, versículo 41, también la palabra de Dios el mismo Jesús nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos estar atentos y no descuidados, y entrar cuando viene la tentación, entrar en comunión con el Señor, orar para salir de la tentación. Recordemos que la palabra que Jesús le enseña a sus discípulos a orar, que no caigan en la tentación y que los libre de todo mal. Entonces usted y yo necesitamos, cuando viene la tentación, primero estar atentos, y en segundo lugar orar al Señor para que nos libre de esa tentación y nos muestre cuál es la salida que Él tiene para nosotros en esa tentación. Luego, en Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice, es en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, obedecer a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos someternos a lo que dice la palabra de Dios, y recordemos que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que huyamos del pecado y que seamos santificados. La voluntad de Dios para nosotros es la santificación, porque sin la santificación nadie verá al Señor. Entonces necesitamos someternos a Dios y someternos a la palabra que dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir, a la palabra que dice que busquemos la salida que Dios nos da a esa tentación, que estemos atentos y que oremos para salir de la tentación. Eso es someternos a Dios, someternos a su palabra, a lo que dice su palabra, y obedecerla. Y entonces el diablo va a encontrar la resistencia de parte de nosotros y huirá de nosotros. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, también la palabra de Dios nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el poder es para vencer las artimañas del diablo. El amor es para obedecer los mandamientos de Dios, porque el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y el dominio propio es el apartarnos del pecado, no caer en el pecado, es dominar las pasiones de la carne para evitar caer en la tentación. En el Salmo 119 también la palabra de Dios nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, de tal manera que para no tener tropiezo, para no tropezar de ninguna manera, necesitamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos indica, que también nos lo indica el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos enseña que los hijos de Dios somos guiados
por el Espíritu Santo, no por las tentaciones, no por la carne. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, porque nos lleva al pecado, y la paga del pecado es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y os guía. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí volvemos a encontrar la misma clave de Santiago 1:12 en adelante, dicho de otra manera: los que piensan en la tentación van a caer en la tentación, pero los que piensan en las cosas del Espíritu van a repeler la tentación, de tal manera que cuando venga la tentación no debemos pensar en ella, sino debemos pensar en las cosas del Espíritu, en que somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, podemos lo que la Biblia dice que podemos, que tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para vencer la tentación. De esa manera vamos a vencer el pecado. Lo mismo nos dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores. Es decir, que se aparta del pecado. ¿Por qué se aparta del pecado? Porque medita en la palabra de Dios de día y de noche, y en ella tiene su delicia. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará, le saldrá bien. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, también la palabra de Dios nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que nos llama a la santidad que el que nos llama, que es Dios, que el que nos llama al pecado, que es el diablo. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, también la palabra de Dios dice que mayor, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor ya nos libertó de la esclavitud del pecado, ya nos libertó del poder de la muerte, ya nos libertó del poder del pecado. Ahora somos libres para elegir. Entonces necesitamos elegir correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 18, y Romanos capítulo 6, versículo 22, la palabra nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado. Dice en Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y la santificación es apartarnos de la tentación, no caer en la tentación. Dice, y recordemos lo que dice esto, porque este es el engaño uno de los engaños del diablo. El diablo nos engaña diciendo que no podemos vencer el pecado. Esa es la mayor mentira. El diablo nos dice que no podemos resistir el pecado. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Primero que nada, porque la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Segundo, Romanos 6:22, ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados de esa esclavitud, ya no tenemos que seguirla. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de debilidad, de cobardía, de temor, de derrota. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que venzamos todas las maquinaciones del diablo. Así que, mis amados hermanos, destruyamos esa mentira de que no podemos resistir el pecado, de que todavía seguimos siendo esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, estamos libres del pecado, no tenemos por qué caer en la tentación. Necesitamos someternos a la palabra de Dios y resistir al diablo, y entonces huirá de nosotros. Recordemos, somos llamados a santificación, y recordemos también que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y
y que Jesús vino para deshacer precisamente las obras del diablo y dentro de esas obras la tentación. Así que podemos tener victoria sobre la tentación. Hoy es un día de victoria sobre la tentación y no solo hoy y todos los próximos días de nuestra vida son días de victoria sobre la tentación. Sí se puede porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda mañana y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.